sí me gustaría escuchar brevemente, bien sea a través de la parte, digamos, escrita o incluso a través del audio, levantan su mano en orden o van escribiendo en el chat. Pero quiero que demos respuesta a por qué es importante para ustedes comprender y apoyar a las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pueden levantar sus manitos. Ok, Daisy. Hagamos una cosa. Pueden escribir por qué para ustedes es importante comprender y apoyar a las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A ver, ¿por qué será importante comprender a una persona con TDAH? Hemos escuchado desde antes, en el video, en las clases, varios motivos. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Por qué es importante? No solamente apoyarlos, sino comprender lo que viven, lo que pasa con ellos. O les voy preguntando uno por uno. Estamos tímidos en la última clase. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Todavía faltan participantes y no tenemos respuesta a la pregunta de inicio de clase. Entonces, bueno, vamos a dar por sentada la actividad inicial y demos inicio. Es importante, chicos, abordar el tema del TDAH con alguien que definitivamente nosotros creemos que puede necesitar ayuda, ¿ya? Ojo, esto es algo que es siendo nosotros responsables de nuestra percepción y de lo que estamos observando. No quiere decir que solo por observar algunas conductas ya yo tengo el derecho de etiquetar a la persona. Pero si yo creo que esta persona puede necesitar ayuda, antes de yo ir a hablar con esa persona, primero tengo que tomarme el tiempo de informarme, de revisar la sintomatología, de entender las causas, las opciones posibles de tratamiento, porque si yo le voy a dar un indicador, una recomendación, entonces debo tener claro por lo menos qué tipo de tratamiento debería llevar una persona que va a la que voy yo a referir o a recomendarle algo. Algo de información tengo que tener, ¿sí? Eso va a ayudar a qué? A que yo pueda abordar el tema de manera más informada y que pueda yo ser más comprensiva e incluso más empático, ¿ok? Muy bien. Yo les propongo que si ustedes notan síntomas o notan comportamientos que puedan ser para ustedes de algún punto de atención relevante, ¿verdad? Ustedes sean concretos y específicos en la observación que ustedes han tenido, por supuesto siempre manteniendo el respeto, como, acá les dejo un ejemplo, como mencionarle a alguien, he notado que a veces tienes dificultades para mantenerte concentrado en ciertas tareas o de repente, mira, he observado que en estas situaciones te cuesta controlar la impulsividad, sabiendo que la impulsividad no guarda relación con ningún tipo de agresión. La agresión es una cosa muy distinta. ¿Okay? ¿Sí me escucharon? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la impulsividad y la agresividad, chicos? Alguien que nos pueda, alguien que nos pueda confirmar cuál es la diferencia entre la impulsividad y la agresividad.
A ver, confírmenme si logran escuchar, por favor. Ok, muy bien, chicos. Bueno, no tenemos, seguimos sin respuesta. Yo continúo. Entiendo entonces de que agresividad e impulsividad la tenemos clarísima. Muy bien. Hay unas recomendaciones que yo doy en cuanto a lo que corresponde la manera de abordar con el adulto el tema del TDAH. Por ejemplo, si yo quiero comunicarle a una amiga que observo conductas en su hijo, si yo quiero comunicarle a, no sé, a la mamá de un alumno, una representante, a, ¿a quién más les puedo decir? No sé, un ejemplo. Bueno, a cualquier adulto que sea responsable de otro niño, de otra persona, donde yo observo que existe la posibilidad de conductas con TDAH, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a agarrar, yo primero, antes de tener esa conversación, esa reunión, yo me voy a preguntar qué quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, cómo quiero decirlo, con qué entonación, qué quiero decir yo y cómo, cuándo lo quiero decir y dónde lo voy a decir, ¿ok? Es importante que para yo hablar con esa persona utilice un lenguaje compasivo, libre de juicios, evitando etiquetar o estigmatizar y en su lugar enfocarme en expresar qué es lo que yo observo, qué es lo que a mí me preocupa quizá y cómo le voy a apoyar yo, ¿no? Pero importantísimo es tener bien claro el qué, el cómo, el cuándo, el tiempo en el que yo lo voy a decir, en dónde lo voy a decir, ¿ok? ¿A qué hora lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Qué cosas exactamente quiero yo decir? Si yo no tengo todas esas cosas claras, probablemente sea una conversación no del todo productiva. ¿Por qué? Porque podemos caer en juicios, en etiquetas, en proyecciones y podemos dejar más bien incluso una herida en la otra persona al no comunicar ni de la mejor manera ni en la mejor oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda claro qué, cómo, cuándo y dónde. Para el dónde tenemos que buscar un momento, un lugar tranquilos, el cuándo y el dónde, que sean privados para hablar con esa persona sobre este tema. Evitemos abordar el tema en situaciones que sean estresantes o cuando la persona esté ocupada con alguna otra actividad, ¿de acuerdo? Adicional a ello, recordemos ofrecer el apoyo y no solo ofrecer el apoyo, es decir, cuenta conmigo, sino de repente, oye, mira, te sugiero este libro, te recomiendo a tal profesional. Esto puede incluir la recomendación bien sea del neurólogo, del psicólogo, de un especialista en TDAH, una sugerencia de un libro, una web, un taller como este o algún grupo de apoyo que conozca en redes, ¿ok? Por supuesto, un grupo de apoyos bien sustentado y fundamentado. Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Conocemos la dinámica. Si todo va claro, le damos clic al corazoncito. Si tenemos dudas, marcamos carita triste. Ok, muy bien. Algunas recomendaciones que yo sugiero para los padres con niños que tienen hijos con TDAH es, lo primero es buscar la ayuda, ¿ok? Recuerden que hablamos siempre de que la evaluación es multidisciplinaria, pero también la atención debe ser multidisciplinaria. Cuando hablo de una atención multidisciplinaria, estoy hablando de que entra en juego el equipo del psicólogo, del especialista en neurología o el médico, el psiquiatra, quizás el pediatra, si es un niño pequeño, o el médico general, depende de con qué especialista estemos trabajando, ¿no?
Adicional a ello, también está involucrado el psicólogo escolar, si estuviese en medio de la situación, el docente, ¿ok? Auxiliares, si hay auxiliares, y los familiares del niño de una manera directa o indirecta, ¿ok? Muy bien. Segundo punto importante acá, establecer límites. Es importantísimo que el niño conozca qué cosas están permitidas y qué cosas no. Es importante también tener en cuenta lo que es el refuerzo positivo. Cuando el niño realiza la conducta esperada, debemos reforzarlo. Ah, pero es que no siempre lo puedo reforzar. Por supuesto, los refuerzos van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Lo que no podemos hacer es dejar de reforzar. Porque ¿qué pasa? Que en algún momento se puede tomar como que una conducta inadecuada tiene un refuerzo inconsciente y se fortalece esa conducta que no es la que nosotros esperamos. Lo otro que tenemos que hacer es comunicarnos con el colegio. Nosotros, los padres, con hijos con TDAH, niños o adolescentes, tenemos que acercarnos bastante al docente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el docente es nuestro aliado. Si nosotros no hacemos que el docente sea nuestro aliado, entonces estamos limitando la posibilidad de generar una buena estructura en nuestro hijo, en nuestra persona que se está tratando, ¿ok? Lo otro importantísimo, no solamente en casa, sino también en el colegio, es crear un horario, tener rutinas, ¿de acuerdo? Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Si todos estamos claros, ya sabemos, corazoncito. Si alguien tiene una duda, carita triste, o levanta su manito, abre su micro e interviene. Muy bien. Continuamos entonces. Jamie, coméntanos, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que, ¿qué tal si uno da con un papito que no comprenda, digamos, o no quiera aceptar que su hijo tiene TDAH? Ya, tú me hablas de un papito que no quiere aceptar que su hijo tenga TDAH. ¿Me hablas como maestra, como psicólogo? Como psicóloga? Ok, como psicólogo nosotros también tenemos límites, ¿verdad? Me imagino que ese papá va a ti porque él sospecha de algo. No, tú no has ido a buscar al niño en estudio, ¿verdad? Bueno, hay quienes reportan la situación, son las profes, quienes observan conductas pues fuera de lo normal, la agresividad, Ok, la actividad, digamos, la agresividad con otros niños, la incomodidad con los otros niños, que les rompe cosas, les hace maldades. Era el mismo niño que te comentaba la vez pasada, sino que ujú. yo no he podido como tal observarlo, pero pues lo que me comentan y los videos que me enviaron es que el niño pues tiene esas conductas y que la mamá como tal no lo acepta, o sea, que ella pues se niega a que él tenga el trastorno, pero que quiere igualmente evaluarlo. Ok, entonces estamos hablando del ejercicio del psicólogo como psicólogo educativo, ¿no? O sea, tú estás ejerciendo en un ámbito educativo. Sí, señora. Ok, perfecto. En ese caso, hablamos de que nosotros dentro de lo que es el rol educativo, sí tenemos toda la facultad, por supuesto, de diagnosticar, pero dentro de la misma institución, por el mismo vínculo que se va a crear como psicólogo escolar, no podemos establecer un diagnóstico en realidad y nosotros lo que vamos a hacer es derivar, ¿me entiendes? Nosotros vamos a derivar. ¿Por qué? Porque, ok, la maestra me da un reporte a mí como psicólogo. Yo observo la conducta del niño. Adicional a ello, aplico evaluaciones, hago un historial con el papá también, por supuesto, no puede quedar de lado la historia clínica. Ha llegado a mí
noticia de que por lo menos en 2 casos, en colegios distintos, uno privado y uno público, se han dado iatrogenias donde se le indica un proceso terapéutico básicamente a un niño de una manera inapropiada, asumiendo una respuesta a través de haber aplicado un test nada más, donde no hablamos de que hay una anamnesis, donde no hay una historia clínica del niño. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que es la práctica y el ejercicio profesional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega este caso que plantea Jamie? Nosotros los psicólogos. Ok, yo recibo al niño, yo tengo los indicadores del docente, yo llamo a la mamá, mira, tenemos estos indicadores por acá, exploramos, cuéntame cómo es en casa, cómo era su conducta desde niño, que vamos explorando. Muy bien, perfecto. No, pero es que mi hijo no, porque tú no le vas a decir, tu hijo tiene TDAH. Tú le vas a decir de repente, dado a la observación, dado el contraste con lo que hemos estado analizando, presumimos que puede existir un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vas a derivar a un especialista privado o público, pero vas a derivar, la mamá decide con quién lo va a llevar, para que ella pase una evaluación. ¿Qué va a hacer esto? Que al no ser una persona vinculada al ámbito escolar, ella sienta que existe una mayor objetividad, entre comillas, ¿ok? ¿Sí? Porque dentro de todo, aunque no lo creamos, y por mucha ética que manejemos, a nivel educativo siempre se da una vinculación más cercana. ¿Me hago entender? Entonces, ¿aquí qué procede? Derivar. Pero igual la mamá ya se derivó, no quiere aceptar, la mamá está en negación, ¿ya? Supongamos. Tenemos a una mamá en negación. ¿Qué podemos hacer como psicólogos si la mamá está en negación? ¿Qué crees tú que podemos hacer, Jamie, como psicólogos si tenemos a un paciente en negación? Concientizarla, ¿sí? Y Bueno, podemos sensibilizarla. brindar una campaña, un taller de conciencia y todo lo demás, pero si la mamá sigue en negación, ¿qué podemos hacer con esa mamá específicamente? Bueno, lo que yo entiendo es que ella ya lo derivó y que pues la EPS está bastante demorada con el diagnóstico y por eso pues quiere conocer también el punto de vista del psicólogo. Entonces pues la verdad yo no he visto al niño, pero pues la idea es poder observar su conducta con otros niños porque pues es preocupante, especialmente Exacto. la agresividad del niño, o sea, al Ok. parecer pues sí está como influenciado por redes y el papá le pasa mucho el celular y el niño se comporta igual, lo que hace es imitar esa conducta. Ok. Entonces se comporta agresivo, grosero, incluso con la profe, o sea, no le importa ya el nivel de autoridad, sino que ya, o sea, sobrepasa todos los límites. Ya ahí Incluso, tenemos características para nosotros hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, con un negativista desafiante, ¿verdad? Pero también tenemos que ver el tema de las pantallas, ¿no? No solamente descartar un TDAH, tenemos que descartar primero todos los diagnósticos previos antes de llegar al TDAH. Ahora, voy por acá. ¿Quién te da la información de que el papá le comparte el teléfono? ¿La mamá? la mamá le transmitió la información a las profes y las profes me transfieren la información a mí. Ok, mira, yo ahí te recomiendo que no uses interlocutores, ¿ok? Sí, señora. Allí, ajá, ahí te recomiendo plenamente romper el interlocutor. Llama a la mamá, reunión con la mamá, tú misma, hazte una cita con la mamá, haz tu historia clínica completa, tu anamnesis, tu hipótesis eh, terapéutica, o sea, tu hipótesis como psicólogo del caso, ¿verdad? Y comienzas a definir qué vas a comenzar a descartar, ¿no? O sea, te reúnes con el niño, yo allí aplicaría, por ejemplo,
hablando de forma ya profesional, ahí lo primero que yo haría es historia clínica, anamnesis. Luego de eso, invito al niño para hacer un rapport en el salón, o sea, en el salón no a nivel grupal, sino individual. Invito al niño a hacer un juego diagnóstico. Le aplico algunas pruebas, como por ejemplo la que te envié, vamos a suponer, de repente hago una prueba neuropsicológica, dependiendo de ciertas observaciones que hagan en el juego diagnóstico. Lo primero que hago es juego diagnóstico, porque veo cómo se va comportando el niño. De allí puedo hacer pruebas proyectivas. De allí luego paso a las psicométricas, cuando ya he establecido una confianza. Y luego observo al niño en su hábitat de manera naturalista. No es que yo voy a estar observando al niño nada más. Yo me siento en un lugar donde puedo observar a varios niños y el niño no sabe que lo estoy observando a él nada más. ¿Me explico? De allí luego saco mi análisis. Yo puedo ¿Sí? iniciar al revés. Pues es que lo que entiendo es que ellas quieren que pues lo observe en un ámbito natural, que sería el jardín, y de ahí pues vaya detectando como esas conductas que ellas me comentaron. Y Claro, eso, puedes empezar por la observación general, pero esa observación general puede que altere también tu percepción del niño. ok. Ujú. Pero el criterio profesional es el tuyo, ¿me entiendes? O sea, tú vas a descubrir cuál es tu fórmula. A mí me sirve muchísimo conocer al niño de manera individual y luego en lo social, ¿ok? Y si lo haces al revés también te puede funcionar, ¿por qué? Porque tú vas a ver cómo se comporta el niño cuando está con el grupo, cómo el grupo lo acepta, lo rechaza, lo trata, lo involucra, y también te lo tienes que llevar y conocerlo en un espacio donde tú vas a crear un rapport, ¿verdad? Tú vas a establecer un rapport con el niño y vas a comenzar a aplicar otro tipo de evaluaciones y otro tipo de observación, ¿sí? Y también tienes que conocer a sus papás y tienes que conocer la historia del niño, ¿ok? Sí, señora, Ujú. entiendo. Muchas gracias. Tranquila, mi vida. Pero no te preocupes, si comenzaste por la prueba proyectiva, mientras hagas lo demás, es válido. Si comenzaste con la prueba psicométrica, también vas a hacer lo demás. O sea, es como que el orden del factor no altera el producto, pero si tú haces un análisis sin tener todas esas raíces, el tronco no va a estar firme. Es decir, tu hipótesis no va a ser comprobada adecuadamente. ¿Ok? Sí, Muy bien. señora, total. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y ahí tienes que tener cuidado porque a veces pasa que hay docentes que tienen bastante escuela y que son bien astutas y conocen, porque sí, ¿verdad? Hay muchos docentes que buscan informarse y eso está buenísimo, pero finalmente tú eres la especialista y tú tienes que manejar a tu ritmo porque no hay una varita mágica que vaya a cambiar la agresividad del niño de un día para otro, pero sí hay que ver cómo interviene la maestra, hay que ver cómo es la dinámica familiar para darle recomendaciones al docente, a los papás. No es culpa de los papás nada más. ¿Por qué? Porque si el niño trae cierta conducta agresiva y yo no establezco ciertos límites adecuadamente, probablemente el niño también lo ejerza en la casa. Por eso es que también hay conductas que se diferencian de un lugar a otro de acuerdo a la estructura y a la dinámica del lugar, ¿ok? De acuerdo, sí, señora. Y ojo que esta respuesta es para todos, chicos, tómenla en cuenta todos, por favor. Nos dice Elías, profe, pero si en esta situación puede ser culpa de los papás, mira, nosotros como especialistas de la salud mental no buscamos un culpable, ¿ok? De que hay responsabilidad, quizá en este caso de los papás, porque si hablamos de que papá le da el celular al niño, que si papá es ausente, que si de repente hay una dinámica insana dentro de la vida de este alumno, de este niño, entonces, por supuesto que tiene sentido la agresividad en algún punto. Aparte de que quiero que tengan todos claros que todo ser humano tiene una cuotita de agresión naturalmente, ¿ok? Todos los seres humanos, ¿sí?
porque si no, entonces digamos, parte de algo que nos protege en algún punto, que comenzamos a gestionarlo, ¿ok? Comenzamos a gestionarlo, que nos enseñan a convivir en sociedad, porque eso es parte del desarrollo social, socioevolutivo, ¿ok? Socioemocional, ¿sí? Un mecanismo de defensa, así es, así es. Muy bien, para docentes, específicamente docentes, pero algunas cosas podemos aplicar en casa también. Uno, permitir pausas breves. Si yo tengo un niño con TDAH y yo no le permito hacer pausas a ese niño, se va a saturar, se va a sobreestimular, se va a aburrir, no va a hacer las tareas, no va a prestar atención, porque sus funciones ejecutivas están funcionando, valga la redundancia, en menor cantidad y eso hace, por supuesto, que el niño requiera mayores estímulos motivacionales. ¿Ok? Ubicar al estudiante cerca del docente, pero yo tengo que crear un buen vínculo para que eso funcione mejor. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a minimizar los distractores. No voy a prohibirle ningún distractor, pero voy a controlar el entorno para que tenga la menor cantidad de distractores posibles. ¿Ok? Voy a ir proporcionando instrucciones escritas acompañadas de instrucciones orales e incluso si es necesario a través de imágenes también, ¿ok? Voy a dividir las tareas grandes en pasos pequeños. Por ejemplo, si yo tengo un examen para el niño, no sé, de 3 páginas, de repente le voy a dar la primera página segmentada en 2 pasos, la segunda página, después que termine la primera, no le voy a dar las 3 de una vez, ¿ok? Dividir las tareas, ya les comenté esto. Utilizar aplicaciones o herramientas digitales para ayudarlo en la organización, ¿ok? De repente uso de recordatorios por allí. Permitir el uso de grabadoras, eso va a depender de lo que el docente sea capaz de manejar, quiera manejar también, porque, bueno, hay distintos docentes y eso también yo lo respeto. Sin embargo, hay que ser flexibles en ese punto, ¿no? Ay, perdón. Ofrecer retroalimentación frecuente y específica sobre el progreso. A ver, ¿por qué tengo que ofrecerle retroalimentación? Porque estamos hablando de un niño que requiere motivación constante. Entonces, yo tengo que decirle qué cosas hizo bien, yo tengo que hacer un refuerzo positivo de las conductas que yo espero del niño para que siga repitiendo esas conductas y explicarle qué conducta debe mejorar, ¿ok? Creo que humanamente es lo más sano para todos. Es como las relaciones de pareja. Si no hay un feedback, las relaciones laborales, si no hay un feedback, no podemos mejorar. Igual con el estudiante. Se merece que sea reconocido por el esfuerzo, las mejoras que está haciendo y también reconocer qué aspectos le falta mejorar. ¿Okay? Utilizar gráficos del comportamiento para visualizar el progreso. Yo este tipo de gráficos los manejo de manera más privada, de repente en su agenda, de repente lo guardan ustedes y se lo pueden mostrar, sí, pero no va a estar a la luz pública de todo el mundo porque hay que guardar también la privacidad de cada persona. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí se han ido conectando más. Chicos, el que desee puede abrir su camarita. Hoy es nuestro último día de clase. Muy bien. Tenemos por acá que las intervenciones que se llevan a cabo desde la escuela deben contemplar ciertas estrategias, ¿no? Estrategias que les vengo repitiendo, creo que desde el inicio de clases. Refuerzo positivo. ¿Qué es refuerzo positivo? Disculpa, Lady, no sé, pero no puedo ver lo que estás presentando. No sé si soy yo o es... Ahí está, ¿No? ahí sí lo veo. Ya lo puedo ver. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias por avisar. Ok, ¿qué es refuerzo positivo? Un refuerzo positivo puede ser una palmadita, un refuerzo positivo puede ser de repente un dibujo,
una carita feliz. Un refuerzo positivo puede ser una nota en su examen, bonito. Un refuerzo positivo puede ser una nota en el cuaderno. Un refuerzo positivo puede ser decirle a la mamá, oye, mira, vamos mejorando cada día más. ¿Verdad que sí? Te felicito. ¿Ok? Un refuerzo positivo puede ser un premio, 5 minutos de recreo, siempre que sea intencionado. ¿Ok? Mira, te estoy permitiendo tener 5 minutos de recreo adicional porque has cumplido con todas las actividades, hiciste todo el examen y te diste el tiempo de revisarlo, te felicito. Entonces vas a tener 5 minutos de recreo más. Eso es un refuerzo positivo, ¿ok? Vas a poder patear la pelota una vez más. Antes podías patearla 2, ahora van a ser 3 veces, porque te lo has ganado, ¿ok? Podemos manejar algo que se llama economía de fichas. ¿Qué es una economía de fichas? Una economía de fichas es un tablerito donde yo puedo colocar la conducta esperada. No me gusta trabajar con la conducta que voy a extinguir, ¿ok? ¿Y de dónde salen? Oh, Lady, qué buena idea. No, esas ideas no se me ocurrieron a mí. Esto sale de la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Entonces, hago mi cuadrito, pongo yo siempre recomiendo trabajar con una o dos conductas, no más. No me mareen a los chicos que ellos están en proceso de desarrollo, ¿ok? Entonces, colocamos las dos conductas esperadas. ¿Qué espero yo? Es que el niño grita mucho. No voy a poner que no grite, no, yo voy a colocar que se comunique con el tono de voz adecuado, que es lo que yo quiero. Utilizo el lenguaje positivo, ¿ok? Voy a utilizar el modelado. Ay, es que el niño dice lisuras, groserías, no sé cómo se le llama en cada país, ¿no? Ok, yo quiero que el niño se comunique mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a modelar, yo le voy a pedir que de repente a través de un roleplay establezcamos lo que ha pasado y que lo podamos hacer de una mejor manera. Exactamente. Que tú has dicho, no sé, vaina, no sé, hay sitios en los que vaina es una grosería, por ejemplo. Entonces tú has dicho vaina y dentro del aula no está permitido decir vaina. Entonces, a ver, Pedrito, cuéntame, ¿qué otra palabra podríamos utilizar? Por ejemplo, Pedrito, cuando yo me molesto, yo en vez de decir vaina, digo, no sé, asu. ¿Me entienden? Ya, ¿qué pasó con eso? Esa es la última que vas a hacer hoy. Ya está bien. Discúlpenme. Estamos. Ok. Entonces, voy a ir modelando al chico y cuando alguien haga algo, yo voy a responder con la palabra que le he indicado a él. ¿Para qué? Para que él, a través de mi accionar, también pueda repetir la conducta. ¿Ok? Enseño al niño e incluso al adolescente esta técnica, la del refuerzo positivo funciona para niños, adolescentes e incluso para adultos, ¿ok? La economía de fichas en adolescentes no se usa mucho, yo la utilizo más, juego con lo que es un tipo de economía de ficha, rutina, revisión de la rutina, cumplimiento y por ahí que voy reforzando con las cosas que le gusta al adolescente que son distintas a las que le gusta a un niño, ¿no? Enseño al adolescente técnicas de entrenamiento de autocontrol, ¿ok? Le ayudo a resolver el problema, pero ¿cómo? A través de las preguntas. La idea es que el mismo adolescente encuentre la resolución del problema de una manera adecuada, pero acompañándolo, escuchándolo, dándole opciones. No sé, ¿qué te parece si A o B? ¿Cuál te gustaría tomar? ¿Ok? Entrenando en habilidades sociales o técnicas de relajación. Adecuamos el entorno, controlamos los distractores en el aula, como les dije antes, ajustamos las tareas, ajustamos las expectativas. Las expectativas son del docente. Sí, Lady, pero es que muchas veces la currícula escolar me dice tal cosa, pero yo como docente quizá puedo tomarme un tiempo extra, ahorita tenemos bastante apoyo, puedo decirle a la inteligencia artificial, oye, mira, ¿sabes qué?
tengo este caso y tengo este caso, ayúdame a adaptar este material que ya yo lo tengo, yo quiero hacerlo de esta manera y te lo va a botar. Tú vas a revisar, mira, esto sí, esto no, y tú lo vas a acomodar. Tenemos que valernos de las herramientas que tenemos. Vivimos en un mundo bastante apresurado, pero no podemos dañarnos a nosotros mismos, pero sí podemos usar las herramientas para optimizar el tiempo, ¿ok? Entonces, ajusto tareas, ajusto mis propias mis expectativas. Es que cuando yo estudiaba no era así. Estudiabas todo completo y no valía TDAH. Bueno, eso era cuando estudiábamos nosotros quizá. Ahora no, ahora sí vale. Y justamente por eso hay estudios científicos, para tener mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, ¿cuál es mi expectativa? Esta. Ok, ¿cuál es la expectativa del alumno? Esta. ¿En qué materia? En esta. Ah, pero de repente en otra materia la expectativa del alumno es esta y la mía es esta. Ven, tenemos que conocer a los alumnos. Adecuar las formas de evaluación, modificando la manera de administrar o evaluar las pruebas o exámenes. Yo considero que no podemos hacer la misma prueba de la misma manera para todos, porque hay alumnos, les cuento, a mí me pasaba, por ejemplo, me decían exposición y sin estudiar sacaba 20, solamente investigando sacaba 20, pero que me digan que redacte, pucha, la muerte, de verdad, se los juro. No, 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 terrible. Eso era para mí un infierno. Y si eran exámenes que tenía que llenar 2 y 3 hojas, peor todavía. Podía saberme las respuestas, pero llenaba 3 líneas porque quería acabar el examen de inmediato. Entonces, tenemos que ajustar, tenemos que conocer a nuestros estudiantes, ¿ok? Ah, pero es que no, necesito que también escriba. Bueno, entonces voy a adaptar una parte del examen escrita para Pedrito, que se le da mejor la escritura. Le voy a poner 5 preguntas escritas y 2 orales. Estoy reforzando ambos estímulos, pero voy a utilizar el que más le funciona a cada uno. Pero resulta que a María se le da mejor el oral. Entonces me dice 5 preguntas orales y 2 escritas. ¿Ok? Tenemos que trabajar sobre todo en la flexibilidad. Ofrecer al niño o adolescente sistemas de ayuda para el control diario de sus tareas y el cumplimiento de trabajos a corto y largo plazo. Puede ser a través de una agenda, de un planificador diario, ¿ok? O recordatorios. Acá sí me detengo. Ahorita tenemos una maravillosa herramienta que es Canva, chicos, de verdad. Tenemos Canva. Canva es un éxito. A mí me encanta. Les soy sincera, me encanta. Cada vez que puedo crear algo en Canva, trato de hacerlo porque de verdad que me lo disfruto mucho. Ustedes como docentes, agarren y van a hacer un planificador de acuerdo a su realidad, donde de repente les ayude o les guíe a los chicos a hacer un checklist diario de qué cosas cumplieron. Y finalizando el día o el mes, lo pueden hacer diario o mensual, finalizando el mes, el que cumplió tantos ítems logrados tiene tal premio y ustedes colocan recompensa A, recompensa B. Los que llegaron a 100 ítems, los que llegaron a 200 ítems. Si cumplió menos de eso, por supuesto que no tiene la recompensa. ¿Ok? Y cada uno va a ser el encargado. Claro, eso es de acuerdo a la edad, obviamente, ¿no? Y les sirve además de recordatorio. Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos con la información? Si todos estamos ok, ya sabemos cuál es el procedimiento. Corazoncitos, deditos arriba. Si tenemos dudas o consultas, una carita llorando para ir corriendo a auxiliarlos. Ok, muy bien. Una preguntita. Adelante. Los niños con TDAH también responden, yo sé que hablaste acerca de crear vínculos con los estudiantes, pero también pueden responder a gestos de cariño, de afecto, porque pueden ser niños que también vivan en un entorno un poco agresivo o reciban ciertos
castigos o sanciones físicas, y una manera de responder a ello o de reflejarlo en el aula es teniendo una actitud dura, sobre todo con los profesores. En este caso, a mí me ha funcionado tener un acercamiento con uno de los niños que tengo con TDAH a través de, como dijiste, una palmadita en el hombro, o tratarlo con más cariño, ¿no? De repente tocándole la carita, la cabecita, aunque a veces no da ganas de hacerlo por las actitudes inapropiadas que realiza en el salón. Pero ya conociendo un poco más la realidad a través de lo que nos has comentado durante estas clases, ya lo veo con otros ojos. Entonces, sí, ya tengo, por así decirlo, un poco más de paciencia con él, porque a veces cuando desconocemos cosas no sabemos cómo actuar, ¿no? Y te comento esto porque sí he notado, bueno, esto sí lo apliqué hace 3 meses atrás y vi una leve mejora en su actitud, pero salimos de vacaciones en julio y al regresar nuevamente ha retornado con ciertas actitudes, pues como al principio, pero yo veo que él sí responde al afecto, al cariño, y yo soy, por así decirlo, soy ley para él, aunque a veces se me descontrola, cosa que no ocurre tanto con sus papás. Fíjate que hay algo importante acá, ¿no? Y es que cuando yo les hablo de vinculación, muchas veces nos imaginamos a alguien sumamente cariñoso, afectivo, pero resulta que la realidad de cada niño es distinta. Eso que tú dices es completamente válido. Y sí, definitivamente el refuerzo positivo va a ayudar a vincularte. Y el refuerzo positivo puede ser un abrazo, puede ser una sonrisa, y en una sonrisa no hay contacto físico. ¿Me explico? Hay niños que, bueno, no son muy cercanos a lo que es el contacto físico como tal, y eso tenemos que respetarlo también. Otra manera de vincularnos es de repente a través de un juego, ¿no? Puede que hayan niños que para reforzarles físicamente, establecer el vínculo, en lugar de abrazarlos, se haga a través del juego, ¿ok? Y allí establezco estructura, y allí trabajo seguimiento de indicaciones, y luego me lo llevo al salón y ya el niño viene conmigo manejando la idea de seguir indicaciones, ¿ok? Entonces, yo transformo a través del modelado, pero desde haberme vinculado yo, ¿ok? ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Precisamente es muy importante lo que dices porque yo también sé respetar. O sea, si es que no recibo una respuesta como la que esperaba, entonces entiendo que cada personita es diferente. Hay quien de repente sí le gusta mucho el contacto físico, hay otros que de repente simplemente con una mirada o a través del juego o a través de un gesto simplemente, y para esa persona es suficiente. Pero hay que saber respetar también, ¿no? Cómo se siente cada uno. Gracias. La manera en la que se vinculan con el otro, y es válido, ¿no? Totalmente válido. Pero me encanta que hayas puesto en práctica esas cosas que hemos conversado, incluso desde antes los vienes trabajando, que tengas la valentía, chicos, esto yo lo felicito muchísimo, la valentía de reconocer, oye, mira, ¿sabes qué? Antes de verdad que no me provocaba ni siquiera mirar a ese niño, porque somos seres humanos finalmente, ¿ok? Entonces, el tema no está en quedarnos quizás en el error, el tema está en que puedo identificar qué está pasando o qué cosas yo proyecto en ese niño, qué cosas estoy observando que prefiero taparme los ojitos, incluso como docente, como mamá, ¿ok? Pero ya eso es un tema un poco más terapéutico. Pero sí tenemos que hacer esa, digamos, introspección, ¿sí? Tenemos que hacer esa introspección de qué nos pasa con cada alumno.
¿Por qué? Porque nuestro vínculo con cada alumno es diferente, ¿sí? Pero tenemos que también tratar de ser objetivos. Muy bien, te felicito, Verónica, de verdad que muy bien. Muy bien, vámonos con algunas estrategias en los adultos. En el caso de los adultos debemos asegurarnos de que las tareas y expectativas sean claramente entendidas. Por ejemplo, si tenemos un adulto, un compañero de trabajo que tiene TDAH, cuando yo le voy a dar una indicación, yo valido que la persona comprendió y de repente incluso hasta que apuntó cuál es el paso 1 y luego el paso 2. Y quizás puedo ser un apoyo como recordatorio de lo que debe hacer, ¿ok? Utilizamos listas de verificación, recordatorios, a veces, perdónenme que a veces digo las cosas anticipadas, pero es que, o sea, es parte del mismo proceso. Creo un espacio de trabajo con pocos distractores, igual, fomentamos la organización del espacio personal y el uso de calendarios. Permitimos incluso tener horarios flexibles. Esto es algo que lamentablemente nuestra sociedad ha evolucionado en muchas cosas, pero en este tema de la salud mental todavía hay muchas empresas que tienen limitantes y creen que mientras más horas trabaja la persona, más productiva es, ¿ya? Ahí hay una idea completamente errada. Permitir esos horarios flexibles ayuda bastante a una persona con TDAH a ser mucho más productivo incluso y a tener mejores ideas. Ofrecer pausas regulares para evitar el agotamiento o el burnout, ser pacientes con los amigos que tienen TDAH en el caso de los adultos y la vinculación con amigos con TDAH, entender que pueden tener dificultades para concentrarse, para recordar ciertos detalles. Cuando hablo de recordar detalles, hablo incluso de recordar la fecha de cumpleaños de su mejor amigo, de su mamá, de su hermana, hasta de su hijo, ¿ok? Evitar hacer comentarios negativos sobre el comportamiento impulsivo o falta de atención. No quiere decir, cuando hablo de evitar hacer comentarios negativos, no significa que no pueda hacerle notar cuando algo no me agrada, pero sí lo voy a hacer de una manera respetuosa, ¿ok? Ayudar a planificar actividades y recordatorios, ser comprensivos si cambia de planes de forma repentina, ¿ok? Hablar de manera clara y directa, eso es importantísimo en niños, adolescentes y adultos. Ser claros y directos en lo que se necesita. Evitar largas explicaciones porque se va a perder, se va a ir, ¿ok? Se va a distraer con otra cosa, con una cosa, un objeto real o con un pensamiento. Escuchar activamente y hacer preguntas para asegurarse que ha entendido, ¿ok? Si nosotros ponemos en práctica todas estas recomendaciones, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poder reconocer, comprender la sintomatología, vamos a ayudar a que las personas afectadas puedan ser derivadas adecuadamente a los especialistas de salud mental, eso fomenta la aceptación, reduce los mitos, reduce el estigma y mejora la calidad de vida de todos, del que tiene TDAH, del familiar, del colegio, del docente y de todos, ¿ok? Preguntas o comentarios, chicos, acá, ¿cómo vamos? Los escucho. Aprovechen que hoy es nuestra última clase. No puede ser, se nos acabaron las clases. Bueno, por ahí veo algunos en la siguiente clase. Mañana veo algunos por allí. ¿Todo claro, chicos? Corazoncitos y todos estamos claros. Muy bien. ¿Quién quiere terminar de ver el video de Mario? Se los voy a colocar y lo demás es un breve repaso de las rutinas y todo. Básicamente, como les dije, en el TDAH se trabaja con terapia cognitivo-conductual, con refuerzo, con lo que son horarios, con recordatorios, con seguimiento de indicaciones. El niño con TDAH, o sea, se va a olvidar de las 3 indicaciones que usted le dio. Como docente le va a tener que recordar, como mamá le va a tener que recordar, ¿ok? Ay, pero eso no lo va a hacer dependiente, no, porque usted antes le recordaba 3 cosas y cada vez que él comience a disminuir la cantidad de recordatorios, usted le va a dar un refuerzo positivo, ¿ok? Denme un segundito para ubicarles acá.
Mario es lo máximo. A ver. Un segundito, de mi computador está lento. A ver, un ratito. ¿Qué pasó acá? Ya va, que se quedó logueado. Ahora sí. Creo que se salió por completo. Dame un segundo. Ok. No se me vayan a dormir un ratito. Tengo que volver a ingresar por acá porque se salió. Ok. Muy bien. Ok. Ahora sí ingresé de nuevo. Perfecto. Deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema, y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar, y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada, podemos modificar el curso de los acontecimientos, y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos.
y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, que eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante, y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir?, ¿no? Yo creo que situaciones de estas, campañas de estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía a fecha de hoy hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue. Y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno de una manera integral. Que lo entiendan ellos, que lo entiendan los profesores, que lo entiendan los amigos de los padres que van con los niños también, pues como comentábamos antes, a tomar la paella los domingos, que lo entiendan todos en conjunto. Y sobre todo yo creo que la clave es eso, filtrar toda esa cantidad de información que les llega. Y en España hay un problema en la cultura del asociacionismo, y es que parece que vamos a buscar ayuda en asociación para resolver mi problema inmediato, y una vez que yo ya estoy situado desaparezco. Y esto es un problema importante porque al final, cuando vamos a la administración pública a defender los derechos de estos chavales, implementar desde los recursos públicos cuáles son las herramientas de atención a estas familias y a estos chavales, pues una pregunta clave es cuál es el grupo de damnificados, es decir, cuántos son. Entonces, si las personas se agregan a una asociación y se desapuntan, pues nunca terminamos de tener grandes representaciones sociales de gente que está representando a estos damnificados, que son las familias y a los propios chavales. Yo aquí lanzaría un mensaje de: cuando nos asociamos no es para solucionar el problema de nuestros hijos, es para que nuestros nietos no vuelvan a tener el mismo escenario. Efectivamente, las familias y los propios pacientes tienen que superar muchísimas barreras. En primer lugar, yo creo que hay una barrera, que diría personal, que es el llegar a aceptar el que se tiene un hijo que tiene un problema.
y luego que el propio paciente acepte y comprenda que efectivamente tiene un problema que puede mejorar, pero que tienen que implicarse. Creo yo que también hay barreras sanitarias, porque a veces se llega tarde al diagnóstico y a los padres les cuesta encontrar por fin al médico o a otra persona que les va a dar ese diagnóstico definitivo. Hay también barreras económicas, puesto que tener un hijo que tiene un problema, sea un TDAH u otro, pero estamos hablando del TDAH, es siempre una carga económica para la familia. Implica también una disminución de la calidad de vida, y eso está muy bien estudiado, porque los padres tienen no solamente esta mayor carga económica, sino también unas dosis de estrés mayores para sacar adelante al niño e ir resolviendo los problemas. Y luego yo creo que hay una barrera social, que ya la han mencionado mis compañeros, y es que todavía socialmente no hay una educación suficientemente buena. La educación sanitaria de la población yo creo que todavía es muy deficiente, y entonces no se reconoce como tal los problemas médicos que pueden tener los pacientes, mucho más si son problemas psiquiátricos, a los que siempre hay una actitud de prevención, se sigue pensando en la locura, como en los tiempos pasados. Por tanto, yo creo que es un horizonte que abarca muchos campos y que todos pues, debemos contribuir, cada uno desde nuestro trabajo, nuestra labor, a ayudar a los niños, ayudar a las familias, la administración, por supuesto, a facilitar el diagnóstico, a que se haga bien, a facilitar los tratamientos y, en último término, pues, a tener un mundo más justo, ¿no?, con estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta campaña y por habernos ayudado a entender un poco mejor a los niños como Mario, y sobre todo por vuestra labor diaria de apoyo tanto a los niños con TDAH. Quedaba pendiente que termináramos de ver esa parte del video. Les voy a presentar otras partes de Mario, pero primero quiero cerrar con la información que nos vamos a llevar, ¿ok? Parte de la información que tenemos es cómo hacer un espacio más accesible para personas que tienen TDAH en el colegio. ¿Por qué solamente en el colegio? ¿Por qué me hablan de los niños? No, acá hablamos de niños y adolescentes, ¿ok? Aplica igual para ambos. Primero, tenemos que proporcionar capacitaciones, sí se ven las láminas, ¿verdad? Sí. Capacitaciones a los docentes, a todo el personal educativo. Y cuando hablo de todo el personal educativo, hablo a todo el personal del plantel educativo, desde el portero hasta quien ayuda con la limpieza. Pero ¿para qué vamos a enseñar a estas personas a esto? Si ellos no tienen contacto directo, de una manera más o menos directa, también tienen que conocer herramientas para abordar situaciones o casos que puedan ocurrir, ¿ok? Yo siempre he dicho, mientras más nos involucramos todos como sociedad, mejor son los resultados, ¿ok? Lo he comprobado, felizmente he tenido la oportunidad de estar, digamos, bajo la dirección, sin ser directora, en conjunto con otra amiga de un grupo educativo el año pasado, y los resultados que hemos obtenido fueron para mí satisfactorios, humanamente hablando, ¿ok? Académicamente también se llegaron a dar ciertos logros, sin embargo, se pudieron dar mejores logros. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que yo siempre lo he comparado con un juego de yo-yo. No sé si saben ese jueguito que ustedes lanzan con una cuerda y lo recogen, y lo lanzan y lo recogen. El tema educativo, el tema de las relaciones parentales, más o menos yo lo relaciono con esto. Porque si bien tenemos que establecer confianza, no podemos olvidar cuál es nuestro rol. El rol que yo tengo como adulto de psicólogo, el rol que yo tengo como docente, el rol que yo tengo como mamá. Establezco confianza, sí, pero también tengo límites, ¿ok? Eso no lo podemos olvidar. Un papá o una mamá no es un amigo.
pero sí debe tener una alta confianza y establecer negociaciones o conversaciones que lleven a puntos medios con sus hijos. Igual el docente, ¿ok? Entonces, no podemos perder del todo la figura de autoridad, pero no hablamos de una autoridad dictatorial a nivel de educación, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Entonces, sí, tenemos que proporcionar capacitación a maestros, al personal, a los compañeros de clase, que los otros compañeros sepan por qué algunos compañeros no toleran la clase completa, se distraen con facilidad. Eso es válido y que no lo vean como un bicho raro porque no lo son. Entonces, ¿cómo se puede obtener ese resultado? Capacitando, concientizando, haciendo dinámicas de empatía, ¿ok? Cómo apoyar a quienes, y que así también ellos identifiquen cómo pueden apoyar a quienes tengan el TDAH. Hacer adaptaciones en las escuelas. ¿Qué pasa? Recuerdo una mamá que una vez me dijo, oye, mira, este colegio, o sea, yo no veo los murales, no es necesario tener 20 murales, eso no va a mejorar la capacidad del niño, ¿ok? Pero es que los motiva, bueno, vamos a motivarlos de otra manera, pero no vamos a sobreestimularlos a nivel sensorial a través de la vista, porque hay niños que por supuesto requieren menos estímulos visuales para poderse concentrar mejor, ¿ok? Mónica, cuéntanos, ¿qué pasó con esa carita triste que se fue por allí? No, buenas noches. Sí, eso es muy cierto, porque cuando mi hijo ha estado en el colegio, la psicóloga me recomendó, ¿no? Transmitirle a la profesora que no haya tantos estímulos visuales. A veces yo misma también quiero descargar fichas para ayudar a mi hijo por lo que tiene el TDAH y el autismo, pero a veces veo que publican o cuelgan como queriéndote apoyar, pero a veces hay demasiado sobreestímulo en esas fichas que cuelgan. Hasta yo misma a veces estoy como dice, no, para mí también es mucho, le digo, para mí visualmente también es mucho, y eso es muy cierto. Hay muchos que cuelgan demasiado sobreestímulo para los niños, hasta para uno mismo también. Así es. Es tanto que a veces normalizamos el exceso de actividades en los niños y los niños tienen que aburrirse para que puedan crear, ¿ok? Sí, tienen que tener tiempo de ocio. No hablo de tiempo exagerado de ocio, no. Recuerden, todo tiene su dosis, ¿ok? Todo en equilibrio. Los excesos no son sanos, así como la ausencia. Es como pretender, bueno, yo en el tema digital difiero un poco de algunas normas muy drásticas como no exponer a los niños en lo absoluto a la tecnología. ¿Cómo van a sobrevivir esos niños en unos 10 años si es que no saben utilizar la tecnología? O sea, no cabe porque en realidad estamos en una era tecnológica, pero si los enseñamos a utilizar la tecnología de una manera responsable a través del modelado, a través de un andamiaje, ¿verdad? De una manera progresiva, con conciencia, con ejemplo, porque yo lo utilizo de la misma manera, con cuidado, porque no lo utilizo mientras como, porque lo guardo cuando tengo el tiempo para ellos van a hacer lo mismo. Ellos van a imitar la conducta, ¿ok? ¿Sí? Al punto de que hagan la prueba. Los chiquitos vienen, imitan a los papás en el colegio, imitan al docente en la casa y así sucesivamente, porque nosotros también aprendemos a través de la imitación, ¿ok? Muy bien, y sí, definitivamente la sobrecarga sensorial no es productiva, ni para los niños con TDAH ni para otros niños. Entonces, por allí que hay que dosificar la cantidad de cosas que colocamos en el salón de clase también. O a veces papás que quieren armar un parque de diversiones dentro de la habitación del niño o de la casa, pero no es necesario.
¿ok? Entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio. Y no quiero decir con esto de que el niño no va a tener actividades y que no le compren juguetes a los niños. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no vamos a sobrecargar, ¿ok? ¿Para qué? Para poder disminuir los distractores y que tengan espacios concretos de estudio, de juego. Eso es estructura. Eso necesitan los chicos, ¿ok? Muy bien, utilizar métodos de enseñanza activos, participativos. Si nosotros desde muy pequeños enseñamos a los chicos a darles toda la información, a que ellos no exploren, por supuesto que se van a aburrir, ¿ok? Se van a aburrir. Llega un punto que incluso en la misma clase, y eso que estamos virtual, pero si fuese presencial esta clase, yo les aseguro que la clase completa no sería sentada. Yo los mando a pararse, a hacer ejercicios, dinámicas, roleplay, y pare ustedes de contar. Cuando daba clases en una universidad en Venezuela, normalmente se mataban de la risa los estudiantes. Me acordé hoy porque justo estaba haciendo limpieza de mi buzón y yo les pedía hacer informes manuscritos, cortitos. Yo no pedía mucha cosa, pero cortitos, pero manuscritos. Y lo pediría ahora que hay inteligencia artificial. Con tus propias palabras. Sácame de chat. Yo no les voy a decir, no me saquen de ChatGPT porque eso es mentira, lo van a sacar. Entonces, sácame de ChatGPT, sácame de una fuente confiable también, de un libro, y me haces un análisis propio entre lo que te dijo ChatGPT y lo que te dijo el libro. ¿Me entienden? O sea, es cómo hacemos que la otra persona desarrolle su propio criterio, sobre todo cuando somos educadores, ¿ok? Por allí les dejo ese dato. Comunicación abierta y colaboración. Un día, les cuento, me pasa, yo enseñé a los alumnos el año pasado un salón a nivel conductual bastante difícil. Los enseñé a negociar. Me río porque este año, a inicio de año, yo no pude tener la misma autoridad que tuve el año pasado por ciertas decisiones o diferencias de lo que era la promotoría con el estilo educativo que yo manejo. Entonces, viene la tutora de ese momento y me dice, perdón, me dicen, a mí no, la escucho que dice, ¿qué te parece? Los chicos vienen y me dicen, profe, si terminamos en tanto tiempo la actividad y la hacemos bien, sin interrumpir la clase, o sea, ellos están dando 3 condiciones. ¿Podemos salir 5 minutos antes al recreo? Ustedes no me van a creer lo que está diciendo la maestra. ¿Qué les pasa? ¿Qué creen que esto es un negocio? Y yo dije, Dios mío, pero qué bendición, si ellos mismos te están planteando la opción con respeto, con un pensamiento crítico, te están dando, ellos te están dando 3 beneficios a ti por 5 minutos. Oye, es súper viable. E incluso yo lo aprovecharía para en otra oportunidad no darles los 5 minutos y decirles qué les parece si en la siguiente clase, si ustedes hacen esto, yo cumplo con la recompensa y en la siguiente clase trabajamos la mitad del tiempo en el salón y la mitad del tiempo afuera. No les vas a dar 5 minutos, ya les estás quitando los 5 minutos. Pero bueno, maestras, psicólogos, mamitas, padres que estén acá presentes, utilicemos la negociación, funciona, es parte de la recompensa. Establezcamos confianza, contémosle a nuestros hijos y a nuestros alumnos cuando algo se nos ha hecho difícil, cómo lo hemos solucionado. Ellos aprenden a través de nosotros, ¿ok? Ellos aprenden a través de la experiencia, de nuestras acciones y asimismo aprenden a comunicarse, a gestionar su tiempo. Y ellos es válido que sepan también que nosotros también podemos fallar. Si no, imagínense, entonces les vendemos la imagen de qué?
de una perfección que no existe, ¿ok? Me extendí, perdónenme. Me apasioné. Me pasa. ¿Cómo hacer un espacio más accesible en el aula? Sencillo. Creen hábitos con sus alumnos. Esa es mi mayor recomendación. Creen hábitos con sus alumnos. Organicen el espacio. Pero ¿los van a mandar ustedes? No, ustedes lo van a hacer con ellos. Luego, ellos por sí solos lo van a hacer. Hagan la prueba y me escriben en las redes sociales si funciona o no. ¿Ok? Así como Verónica dijo, yo apliqué tal cosa y bueno, ahora lo veo distinto. Igual, comencemos a crear hábitos. 1 a la vez, 2 a la vez. No podemos pretender cambiar todo de un solo momento. No tenemos varita mágica, ¿ok? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Proporcionemos apoyo individual. Para eso tengo que observar y conocer a los alumnos, ¿ok? Proporciona material de estudio organizado y estructurado. Si el niño tiene TDAH, si la niña tiene TDAH, sea inatento o sea hiperactivo, segmenta de acuerdo a sus habilidades y desglosa el paso a paso. No le des toda la información de un solo paporrazo porque no lo vas a marear al niño, ¿ok? No lo necesitas, lo que necesitas es validar si el niño tiene el conocimiento, no validar si el niño puede gestionar toda esa información de un solo paporrazo, a menos que eso es lo que estés buscando evaluar, ¿ok? Y para eso tienes que prepararlo, ¿sí? Minimicemos los distractores, coloquemos al estudiante en un lugar estratégico, preferiblemente lejos de puertas, ventanas, de ruidos y todo eso, ¿ok? Si funciona el alumno al lado del docente, chévere, pero no es una norma única. Pero si funciona más al lado de un compañero, pues también es válido. Pero si no le funciona y funcionas al lado del docente, entonces póngase al lado del alumno. Ok, este es un ejemplo de pausas activas, ¿no? Acá eso lo van a tener ustedes. Utilicen carteles, sí, gráficos, lo que ustedes quieran. Decoren el salón, pero por supuesto de manera proporcional, ¿ok? Básico, establezcamos rutinas consistentes y predecibles. Eso de que yo llego al salón y tomo decisiones o cambios a lo loco, no funciona con los niños con TDAH. No funciona incluso con los niños con autismo tampoco. Dividamos las tareas en pasos sencillos. Recordemos la pregunta. Yo he escuchado docentes, de verdad, se los juro, docentes de niños pequeños decir, ya te lo dije, no sé, no me acuerdo. Y a mí me dan como convulsiones neuronales cada vez que escucho eso, de verdad, porque, oye, o sea, eso está caducado. No, yo puedo repetirle al niño, ¿ok? Fomenta la comunicación abierta, que básicamente es lo que les he querido decir con el tema de la negociación. El niño puede hacer propuestas y yo voy a gestionar cómo manejar esa propuesta, ¿ok? Porque finalmente soy la figura de autoridad, pero eso no limita a que yo no pueda escuchar al niño o a que no pueda llegar a un acuerdo con el niño, ¿ok? Utiliza refuerzos positivos, esto es parte ya de lo que les he comentado, ¿ok? Igual acá hay un poco más de información. En el caso del adulto, un adulto que está trabajando en un espacio donde no tiene, digamos, pausas activas, donde no tiene recordatorios, donde no hay estímulo constante, suele caer en la procrastinación, mientras que un TDAH adulto con un trabajo de horario flexible, con un trabajo donde se reconoce su esfuerzo, sus logros, seguramente va a tener mayor estímulo, mayor motivación y va a ser súper innovador, va a tener ideas, pero bueno, por doquier. ¿Ok? Ahora sí, voy a compartirles, chicos, creo que por aquí habían escrito, voy a verificar, denme un segundito. A ver, quiero compartirles de acá antes de que se me vayan, un Buscas una poquito más de Mario, porque quiero que conozcan a su maestra y a sus papás, ¿ok?
Por acá debe estar, por acá están los padres de Mario. Un ratito. Ser padres es difícil. Uy, se me fue. Un segundito. Ok. Pasa que esta laptop está fallando un poco, pero ahí se ve. Mientras leo, escuchen, mientras leo los comentarios para darle respuesta si es que hay alguna duda o pregunta, ¿ok? Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad, que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora, hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, pero la profesora... Su maestra sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de la solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Ok, déjenme compartirle la... En Carreras para Gente que Trabaja de la Universidad Científica del Sur, queremos romper mitos sobre la convalidación. Mito 1. Mi experiencia laboral no cuenta para A ver, un ratito. Cuenta para estudiar. Somos los únicos en... No queremos eso, no queremos publicidad, ¿verdad? Todos tenemos en algún momento. A ver, ¿dónde está mi querida maestra de Mario? Denme un ratito. Ok. Acá está. Quiero que la escuchen también con muchísima Mario es un atención. niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH
intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Ok, muy bien. Bueno, lograron escuchar la versión de la mamá, lograron escuchar la versión de la maestra. Para mí es vital que ustedes hagan conciencia a través de esta historia, que es una historia real, ojo, es un estudio de caso real. ¿Y por qué se los presento? O sea, tanto la perspectiva de los profesionales, contrastando con la información que yo les he brindado, porque eso afianza lo que hemos hablado durante estas 5 clases, ¿ok? Primero, es vital para mí que nos vayamos súper claros de que es un trastorno del neurodesarrollo. Segundo, que no todo es TDAH y que tener un TDAH no es un problema. Es una manera de vivir de una perspectiva distinta, con funciones ejecutivas reducidas, pero con grandes habilidades que también pueden acompañar a esa persona si es bien gestionado, ¿ok? Esto es una pequeña y súper resumida conclusión de lo que es el TDAH para mí. Es un trastorno porque sale del desarrollo promedio. No significa que sea una enfermedad, ¿ok? Podríamos decir, es una manera distinta de vivir la vida, ¿ok? Y a mí me encanta la neurodiversidad, soy sincera. Si no, sería aburridísimo. La vida sería aburridísima, ¿ok? Jamie, eso de las pruebas, ya sabes, por interno, por favor. Chicos, antes de finalizar el curso, quiero agradecerles realmente la atención, el compromiso que han mantenido, que han sostenido hasta el día de hoy. Por supuesto, cabe destacar que es importante que ustedes también puedan certificarse, que puedan compartir de una manera responsable la información que acá han adquirido, ¿ok? Recuerden que la información y la aplicación de esta información va a depender mucho de con qué responsabilidad lo utilizamos, ¿ok? La responsabilidad es individual, pero también es colectiva. Entonces, no nos quedemos con lo que sabemos, compartamos lo que sabemos, pero con mucho cuidado, especialmente cuando hablamos de salud mental, ¿ok? Quiero compartir, antes de irme, esta pequeña frase. Sé que me estoy robando unos minutos de su tiempo, pero para mí es valioso que todos tengamos en consideración esta frase de Einstein, y es: todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasaremos la vida pensando que es estúpido. Porque resulta y acontece que nosotros muchas veces, cuando vivimos desde el juicio, lo hacemos desde nuestras propias creencias limitantes, desde nuestra percepción, sin habernos permitido conocer realmente al otro. Como docente, los invito a conocer la realidad del otro, sin un prejuicio, sin un previo juicio, ¿ok? Sino desde el respeto y la compasión. Como psicólogos, por supuesto, es parte de nuestro trabajo no emitir juicios de valor, y para los que son padres, comencemos a trabajar dentro de un estilo de crianza democrática, ¿ok? Les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado estos 5 días de clase. Espero pues verlos en algún momento por allí, en persona, virtual, como sea que nos vuelva a cruzar esta hermosa y maravillosa vida.
Qué bueno, Maya. Me alegra muchísimo. Espero verlos bien contentos y bien orgullosos de su certificado. Gracias a ti, Verónica. Espero que te vaya de maravilla con todos tus alumnos, mi vida.